y posterior a eso yo voy a hacer la presentación del portfolio de insecticida de Corteva AgriScience, así que como para arrancar. Metele adelante, Diego. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Primero, saludos a todos los que se conectaron. La verdad que está muy bueno el número de gente que está conectada, así que va a estar buena la reunión seguro. Así que bueno, vayan escribiendo todas las preguntas que tengan, todas las dudas, y las vamos a ir respondiendo hacia el final. Voy a poner compartir pantalla, y lo primero que puse en el título es, esperen, voy a desactivar el video. Lo primero que puse en el título cuando armé la presentación es manejo de plagas pensando en un año con restricciones hídricas. Uno busca información y te hablan de año niña, y yo siempre digo que el año niña genera variabilidad en cuanto a la distribución de precipitaciones, porque te puede pasar el caso de vos que tenés un lote que te llovieron 60, 70 milímetros, y estás pensando en todas las plagas relacionadas con la humedad, hasta posibles aplicaciones de fungicida, y más o menos a 1000 metros de ese lote tenés otro lote donde prácticamente no llovió nada, 5 o 10 milímetros, y a lo mejor tenés que estar pensando en aplicaciones por arañuela y trips. Entonces, lo primero que quiero marcar es que en estos años con variabilidad hídrica se pueden estar presentando estos dos escenarios. El segundo punto que me parece interesante es, en los últimos años, lo que siempre menciono, el desafío que tiene el asesor, el monitoreador de estos tiempos. Es entender que ya no podemos manejar el cultivo de soja, el de girasol o el de maíz a base de protocolos con fecha de aplicaciones, calendario y todo lo que sean recetas agronómicas, o sea, una receta. Sino que tenemos que empezar a interactuar con los datos del cultivo, interactuar con los datos de las plagas y la cuantificación de las mismas, ya que se pueden presentar escenarios en donde un mismo momento fenológico, o sea, en una misma situación de cultivo, podemos encontrar insectos del orden de los lepidópteros, hemípteros, tisanópteros y los ácaros, todos ubicados en el mismo momento fenológico. Y eso puede ir acompañado, en algunos casos, como dije hoy, por problemáticas de mancha marrón, septoria, o escapes de gramínea o yuyo colorado. Fíjense, en un mismo momento fenológico, la cantidad de adversidades que pueden estar atacando el cultivo de soja. Y el técnico o el asesor va a tener que tener la capacidad de poder decir cuál es mi plaga primaria, cuál es mi adversidad secundaria o cuál es mi adversidad terciaria. Y así ir a buscar la tecnología que me ofrecen hoy las distintas compañías. Fíjense que muy bien vamos a poder elegir un insecticida, a lo mejor que controle muy bien a la plaga primaria, que controle bien a la plaga secundaria, pero a lo mejor la plaga terciaria va a haber que dejarla, o sea, no controlarla o dejarla para un momento más avanzado. Pero con la tranquilidad de que el asesor tiene el conocimiento de que esa plaga terciaria no tendría por qué estar afectando el cultivo. Muchas veces, con el afán de aprovechar la aplicación, se hacen mezclas de 5, 6, 7 activos diferentes, donde muchas veces se generan antagonismos entre los activos aplicados, o muchas veces se genera hasta un corte del caldo y el famoso yogur y todo el taponamiento de la cañería de la pulverizadora. Por eso que es importante es elegir y trabajar con productos que ya vengan formulados y que sean específicos y posicionados para cada una de las plagas. Las plantas por metro cuadrado son un parámetro fundamental para la toma de decisión en las plagas de la implantación. Digo plagas de la implantación, todo el mundo piensa en cortadoras, pero en los últimos años se agregaron productos como, o sea, se agregaron insectos como, puede ser bicho torito, Diloboderus abderus, o como gorgojo del arroz, Pantomorus. Yo sé que allá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires son graves los problemas de ataques de gorgojos del arroz consumiendo raíces. También podemos tener problemas de trips, ya cuando vamos a zonas de suelos más pesados, los trips pueden terminar matando una planta de BE o BC. Sí. La fenología del cultivo es otro dato importante a tener en cuenta. Todo recorredor debe conocer al pie de la letra de la fenología del cultivo. Muchos piensan
me toca cuando doy las reuniones presenciales. Sí, sí, la conocemos, la conocemos. Y muchas veces cuando pregunto qué es un R2, no me saben responder qué es un R2 en forma concreta. Forma concreta es decir, mira, esa planta está en R2 porque tiene una flor abierta en cualquiera de los dos nudos superiores. Eso es una respuesta concreta. Entonces, la fenología del cultivo hay que saberla porque la fenología del cultivo nos va a servir para posicionar también correctamente los insecticidas, pensar en la persistencia que yo necesito en el tiempo. La cobertura del entresurco es otro parámetro que campaña tras campaña vengo jorobando, diciendo qué importante que es la cobertura del entresurco. Yo siempre digo, 0 cobertura del entresurco es cuando terminé de sembrar. 100% cobertura del entresurco es cuando no me veo los pies. La cobertura del entresurco indirectamente me está diciendo qué cantidad de biomasa verde tengo, y esa biomasa verde van a ser puntos de depósito de los insecticidas que actúan por ingestión. A más biomasa, más persistencia de los insecticidas. ¿Por qué? Porque tengo más posibilidad de colocar gotas dentro de los mesófilos de esas hojas. Fíjense ejemplos de cobertura en entresurco, 5%, 20%, 50% de cobertura en entresurco, 95% de cobertura en entresurco. Es un parámetro fácil de registrar y muy útil para interpretar por qué un insecticida que actúa por ingestión puede durar más o puede durar menos. Yo aplico un producto que actúa por ingestión con 5% de cobertura de entresurco, la plaga va a ser controlada correctamente, pero a lo mejor no pensemos que ese insecticida va a tener 30 días de persistencia. Se reduce esa persistencia debido a que gran cantidad de gotas caen en el suelo. Y yo siempre digo que las isocas no comen tierra. Imagínense que una soja que está en B2, B3, con humedad y temperatura, genera nuevos brotes rápidamente. Por lo tanto, se va perdiendo la persistencia del insecticida. Cuando me voy al otro extremo, tengo 100% de cobertura del entresurco, lo que tengo que tener cuidado es que no me genere el efecto paraguas, o sea que todas las gotas quedan ubicadas en el tercio superior y por ejemplo, las chinches que están en el tercio medio, no alcanzo a entrar en contacto el insecticida con las chinches. O sea, la cobertura del entresurco me puede estar jugando en contra muchas veces para realizar una aplicación cuando tengo un IAP muy alto. Volviendo a los insecticidas que actúan por ingestión y las aplicaciones tempranas, para que usted tenga una idea, cuando tengo un 30% de cobertura del entresurco, es que a partir de ese aumento los insecticidas que actúan por ingestión comienzan a mostrar las máximas persistencias. Muchas veces viene la pregunta, Diego, tengo 10-15% de cobertura del entresurco y tengo un lepidóptero. ¿Qué hago? ¿Aplico un producto tradicional o aplico un producto de nueva generación? Mi respuesta es, sigo aplicando un producto de nueva generación a pesar de resignar persistencia, porque este producto de nueva generación va a proteger la fauna de insectos benéficos y eso me va a retrasar la llegada al nuevo umbral. Por eso esa pregunta es muy común muchas veces, a lo mejor después más adelante, si vemos en el manejo de bolillera, podemos aclarar un poquito más eso. Cuando tengo lotes que vienen, se puede decir, bien de disponibilidad hídrica, uno tiene que estar atento porque las plagas que se pueden hacer presentes pueden llegar a ser medidoras o anticarcia, muy asociadas a cultivos con humedad. Pueden estar también asociados a chinches. Las chinches son resplendedoras a la humedad. Las chinches no se sienten cómodas con ambientes extremadamente secos. Y obviamente las enfermedades de fin de ciclo, como puede llegar a ser la mancha marrón, la septoria. O sea, esto podemos decir que son adversidades que van a estar atacando el cultivo en una condición de buena disponibilidad hídrica. Cuando la disponibilidad hídrica se comienza a complicar, el cultivo comienza a estresarse, obviamente que puede estar presente bolillera. Bolillera, yo siempre digo, bolillera puede estar con humedad y puede estar con seca. La diferencia es que cuando tengo humedad, la tasa de crecimiento le gana a la dinámica de la plaga y es muy probable que no tenga que pulverizar el lote. Ahora, cuando el ambiente está seco, la tasa de crecimiento del cultivo es bajo, con muy poquitas bolilleras puede ser que ya tenga problemas de corte de brote. Imagínense que un umbral para bolillera con humedad es 2 por metro cuadrado, con seca es 1 por metro cuadrado. Cuando hablamos de seca, obviamente que hablamos de ácaros, como arañuela roja común, y hablamos de tisanópteros, como los trips. Ácaros e insectos, que es el trips, aceleradores de la senescencia. Lo que me hacen es un daño indirecto al cultivo,
me sacan área foliar fotosintéticamente activa, el cultivo pierde la eficiencia en el uso del agua, la poca agua que hay en la solución del suelo se pierde y los cultivos se terminan entregando antes. Fíjense que yendo un poquito para abrir el juego y yendo a los lepidópteros, vemos que una medidora puede consumir 80 centímetros cuadrados de hoja para cumplir su ciclo de vida, una anticarcia 120 centímetros cuadrados de hoja, una militar, Spodoptera frugiperda, 150 centímetros cuadrados de hoja, una Spodoptera cosmioide, donde el año pasado tuve registro de presencia de cosmioide, por ejemplo, en la localidad Azul, que parecía impensado hace 5 años atrás, 800 centímetros cuadrados de hoja, y una bolillera, prácticamente dice sin datos, porque la defoliación es incipiente. Pero pensemos que una bolillera también puede consumir vainas, como también lo puede llegar a ser una anticarcia. Fíjense que bolillera come muy prolijo donde está la semilla, anticarcia come desde el borde hacia adentro. Y el tercer daño que puede estar haciendo bolillera es el corte de brote, la pérdida de la dominancia apical, la planta pierde esa dominancia apical, activa sus yemas laterales, pero ustedes piensen que nunca va a poner tantas vainas en las ramas como las que hubiese puesto en el tallo principal. Este esquema me muestra la voracidad que tienen las distintas plagas. Y estos son números que el monitoreador lo tiene que tener en la cabeza para saber, a medida que va encontrando las distintas especies dentro del lote, y bueno, a cuál le va a tener que prestar más atención, menos atención, porque las defoliaciones se pueden producir en tiempo más rápido. Un ejemplo típico, por ejemplo, es en el caso de girasol. Girasol es atacado principalmente por dos lepidópteros. Un lepidóptero es Hisoca medidora, con ese consumo de 80 centímetros cuadrados de hoja, y el otro lepidóptero es la gata peluda. La gata peluda puede consumir 500 centímetros cuadrados de hoja. Por eso muchas veces el umbral es una gata peluda por planta para girasol, entre 2 y 3 medidoras por planta, en el caso de girasol, medidoras para girasol. Cuando vemos girasol, es importante tener en cuenta que como todo cultivo, uno genera el número de granos y luego genera el peso de los granos. Pero en girasol también cobra importancia la calidad del aceite extraído. Muchas veces cuando dejamos que las poblaciones de medidora crezcan sustancialmente dentro de los cultivos de girasol y los ataques se manifiestan hacia el final del ciclo, a lo mejor no tengo una pérdida de rendimiento o de peso, pero sí tengo una caída en la calidad de grasa de ese girasol. Por eso muchas veces mis sugerencias son: apliquemos, mojemos todo el tercio medio, dejemos la persistencia metida dentro de la planta, porque es muy probable que si ya tengo presencia de pelitos de medidora, puede ser que eso se vaya agravando y hacia el final del ciclo tenga comprometido la calidad de aceite de ese girasol y también, obviamente, como el último año se vio muchas veces, daños en la misma torta de girasol. Otro lepidóptero de importancia es Spodoptera frugiperda. Y cuando digo Spodoptera frugiperda, me interesa relacionarlo con los cultivos de soja de segunda. Spodoptera frugiperda es graminívora por excelencia, le encanta comer gramíneas. Entonces el adulto va a posicionar esa masa de huevos, que puede estar alrededor de 2.000, 2.500 huevos, la va a posicionar sobre malezas gramíneas, como puede ser capine, leucine, pero también lo puede posicionar sobre trigo guacho o cebada guacho. Luego se produce la eclosión de esas larvas, larva 1, larva 2, y se están alimentando de esas malezas gramíneas. Identificada la problemática, aplico el herbicida, controlo la gramínea y se pasan al cultivo de soja como larva 4 o larva 5. Tienen que comprender que ese 150 centímetros cuadrados de hoja que come una militar, el 80% de ese consumo se produce en larva 4 o larva 5. Por lo tanto, cuando yo controlo el trigo guacho o la cebada guacha, en cuestión de 3-4 días, se puede pasar esta larva a un cultivo de soja que está en B2, B3, B4, y en muy poquitos días me puede generar altas defoliaciones en forma instantánea. Y esto lo puede sufrir tanto un cultivo BT como un cultivo no BT. Siendo también otro lepidóptero que creo que es de importancia,
como es Helicoverpa gerotopeón y Soca bolillera, tenemos que entender que es una plaga con una disposición en la horizontalidad del lote, con una disposición llamada agregada. O sea, es una plaga súper concentrada. Vos podés encontrar rodales donde hay 4 larvas por metro y hace 100 metros y hay 0, o hay 1. Por eso muchas veces cuando salgo del lote y me dice, che, tengo una bolillera por metro. Sí, bueno, pero había rodales donde había 4 o 5. O sea, el desvío estándar de la población de bolillera con respecto a su umbral es muy grande. Por lo tanto, para poder captar esa variabilidad y salir tranquilo del lote y pensar que no voy a tener problemas a futuro, es que el monitoreador tiene que caminar bastante. O sea, a la hora de identificar bolillera, el monitoreador va a tener que, en lo posible, respetar a rajatabla el protocolo de monitoreo y la cantidad de muestras de acuerdo a la cantidad de hectáreas. Debido, como expliqué, a su forma de vida extremadamente gregaria o concentrada. No pasa lo mismo con medidora. Medidora es una plaga que se distribuye mucho más homogénea en el lote, o sea, mucho más pareja. Algunas consideraciones de bolillera. Bolillera no debo discriminar en larvas mayores o menores a 1,5 centímetros. A una larva de bolillera menor a 1,5 centímetros le tengo tanto respeto como a una mayor a 1,5 centímetros. O sea, quiero tratar de ser bien preventivo en el manejo de bolillera. Los umbrales, como dije hoy, dependiendo de un lote que está con sequía, 1 por metro cuadrado, un lote que está bien de humedad, 2 por metro cuadrado. Y en cuanto a la tolerancia de brotes cortados, la tolerancia es 0. Yo me acuerdo en los primeros años de ataque de bolillera, que tengo registro, año 2008, 2009, se hablaba de alrededor de 3 bolilleras con metro con alrededor de un 5% de brotes cortados. Una locura. Bueno, pasaron años y se aprendió, ¿viste? Empezamos a entender la dinámica de la plaga. Hoy en día, si vos dejás 3 bolilleras por metro con 5% de brotes cortados, cuando vas a aplicar, la verdad que los daños y la norma de rendimiento es muy importante. Por tanto, la tolerancia es 0 brote cortado. Fíjense que en la distribución vertical de bolilleras en el canopeo, hay que revisar ese brote terminal, abrir bien el foliolo y ver si la larva está ubicada dentro de ese foliolo. En los últimos días, cuando estuve haciendo monitoreo, cuando abríamos el brote, de dentro de ese brote se podía encontrar también la plaga secundaria Trips y la plaga secundaria, el Coleoptero llamado Megacelis. O sea, se estaba dando esa confusión de 3 insectos presentes en el cultivo: plaga primaria bolillera, plaga secundaria Trips y plaga terciaria Megacelis. En cuanto a Megacelis, no estuve haciendo ninguna sugerencias agronómicas de aplicación, pero sí traté de buscar la combinación de control de bolillera en conjunto con Trips. Ya cuando se comienzan a diferenciar las vainas, tenemos que pensar que bolillera es un lepidóptero netamente semillero. Se va a ir al tercio medio a alimentarse de los granos. Y ahí es cuando se comienza a complicar la historia, porque ya comienza a hacer un daño directo a los componentes del rendimiento, comienza a dañar los granos. Muchas veces tenemos que cambiar el activo, dejar de usar productos que actúen por ingestión, para así ya pasar a productos que controlen por contacto. Ustedes piensen que, no sé, diamidas, espinoscinas, son productos que trabajan por ingestión, su gran virtud. Se almacenan muy bien en el mesófilo de una hoja, pero no muchas veces de la misma manera en la cutícula de una vaina. Por eso a partir de R3, R4, cambiamos los activos y tratamos de buscar más vale volteo. Yendo al complejo de hemípteros que atacan el cultivo soja, vemos que son 4 las especies que pueden hacerse presentes. Chinche verde, yo creo que todos la conocen, la de mayor difusión. Chinche de alfalfa es la que se usa el umbral de daño más bajo, debido a que es más móvil, vive más días que el resto de las especies, por lo tanto el umbral es levemente más bajo que el resto. Chinche de los cuernitos, la consideración a tener en cuenta es que gran parte del tiempo pasa debajo de los rastrojos. Fíjense este gráfico de torta que muestra que ante un monitoreo, el 10% de las chinches de los cuernitos pueden estar cayendo en el paño vertical, un 90% de esos recuentos van a estar por fuera del paño vertical. Por lo tanto, qué importante es usar el paño vertical, pero luego sacarlo
y buscar las chinches que están debajo de los rastrojos. Y fíjense que la última especie que puede hacerse presente es la alquiche chico, Edesa meditabunda. Generalmente no es una problemática, pero muchas veces acompaña en el complejo de chinches que se pueden encontrar dentro de un lote. Para entender el manejo de chinches, es importante trabajar con estos tres parámetros: cobertura del canopeo, estados fenológicos del cultivo y cantidad de chinches encontradas. La cobertura del canopeo es probable que alrededor del R2, R3 se vaya cerrando el canopeo, se vaya tratando de interceptar el 100% de la radiación para meterme en ese periodo crítico del cultivo con la máxima intercepción posible. Si superpongo una curva de chinches, este trabajo lo vengo haciendo ya hace 4 años, lo que vemos es que la conclusión que siempre digo es que no veo más chinches que antes, pero sí las chinches muchas veces las veo más temprano en el cultivo de soja. Y eso genera una complicación. Fíjense que ya alrededor de R2, R3, R4 se pueden estar encontrando 0,2, 0,3, 0,4 chinches por metro. Mi decisión agronómica es pulverizar en esos momentos, debido a que si no realizo esas pulverizaciones, la población de chinche crece, se me cierra la cobertura del canopeo y aumenta el IAF. El IAF que voy a tener acá en el R5 no es el mismo IAF que voy a tener en el R3, la población de chinches creció, ya llegar al tercio medio con un piretroide se empieza a complicar por esa barrera física y puede ser que comiencen los problemas de eficiencia de control, producto al aumento de la población de chinche y al cierre del canopeo. Las chinches pueden hacer 4 tipos de daños. El primer daño es el que se genera en R3. Cuando tengo una vaina de 5 milímetros y una chinche pica esa vaina, la vaina se pulveriza, desaparece. Esa vaina se pierde. Es un daño invisible. Luego vienen los daños de R4. La chinche pica una vaina de 20 milímetros, esa vaina puede ser que quede espiralada y se cae al piso, o queda prendido de la planta, o caen en el paño vertical. Y bueno, lo mismo, este daño es invisible, ya que ningún análisis de laboratorio me va a poder determinar ese daño de una vaina espiralada. El tercer daño es el que se produce en el R5.1 o .2, donde la semilla es picada, tiene un 20% del llenado esa semilla, y queda una semilla tipo morrón, tipo de morroncito. Cuando pasa la cosechadora, el ventilador la tira por la cola. Cuando voy a hacer el control de cosecha, veo que hay un montón de semillas achucharradas chiquititas. Eso lo correlaciono con los datos de monitoreo, y si tenía una alta infestación de chinche, esos daños pueden estar atribuidos a chinches. Por lo tanto, tenemos 3 daños que se llaman invisibles, porque son muy difíciles de poder captar y no salen en un análisis de laboratorio. Muchas veces estos daños son captados cuando hacemos aplicaciones más o menos por decreto en R3, en R4, y vemos que hay respuesta a esa aplicación, y vemos que la cantidad de chinches tampoco era tan alta. Entonces empezamos a relacionar y vemos que esos daños invisibles son los que terminaban teniendo un efecto sobre el rendimiento potencial del cultivo. El último daño es el daño que se genera en R5, en R6, y es el daño que me ofrece el laboratorio. Una chinche me pica un grano ya prácticamente formado, me lo puede abollar, perder peso de 1000 semillas, o me puede picar el embrión y poder perder el poder germinativo. Pero fíjense que ya es un daño que se genera hacia el final del ciclo. Estos daños invisibles hace 10 años atrás, a lo mejor no tenían la importancia que tienen hoy en día, porque hace 10, 12 años atrás, 15 años atrás, era difícil tener problemas de chinche en R3. Hoy en día, como expliqué, las poblaciones de chinche en algún punto se corrieron hacia adelante y están más presentes en forma temprana. Fíjense que, hablando un poquito de los umbrales de acción, podemos pensar en tener 2 tipos de umbrales de acción. O sea, manejar 2 posibles opciones. Una sería el umbral de acción tradicional, estados fenológicos, con una soja semilla, soja consumo, para anesar a viridura, o sea, chinche verde,
alquiche y diquelops, y otro para chinchera alfalfa. Si yo digo, si yo me comprometo, o sea, voy a usar este umbral, me tengo que comprometer a que el monitoreo tiene que ser muy bueno. O sea, tengo que caminar como corresponde, juntar todos los datos posibles de chinche dentro del celote, y esa cantidad de chinches compararla con este umbral y poder tomar una correcta decisión agronómica. Yo siempre digo, los umbrales son buenos, los umbrales funcionan, no hay que maltratar los umbrales. Muchas veces los que no funcionamos somos nosotros los monitoreadores, que no tenemos las piernas suficientes para poder juntar un dato confiable que sea comparado con ese umbral. Entonces, si yo voy a usar un umbral tradicional, me tengo que comprometer a que mi monitoreo va a ser muy bueno. Si yo ya ese compromiso o esas ganas de monitorear no las tengo, está la opción B, que no es la más adecuada, pero se usa mucho en el agro, que es la utilización de los umbrales acumulados. Los umbrales acumulados, lo que hace, bueno, tengo todos los estados fenológicos, tengo los umbrales de acción propuestos por INTA, hago el monitoreo y de acuerdo a lo que encuentro, lo voy comparando con ese umbral. Por ejemplo, yo encontré 0,2 chinches por metro, el umbral es 0,4, yo tengo el 50% del umbral cumplido. Voy a la otra semana, encuentro 0,2 de chinche, el umbral es 0,6, tengo el 33% del umbral cumplido. Voy a la otra semana, el umbral es 0,8, encuentro 0,3, tengo el 38% del umbral cumplido. En SR5, con 121% del umbral cumplido, lo sugiero aplicar el lote. Si yo miro la foto instantánea, el lote no estaría para aplicar porque tiene 0,3. Pero si yo tengo en cuenta todas las visitas anteriores que le hice, vemos que el lote alcanzó el nivel de daño. Muchas veces el monitoreador no sabe si realmente hay 0,2, a la otra semana no sabe si realmente hay 0,2, y a la tercera semana no sabe si realmente hay 0,3. Pero sí está claro que chinche encontró. Entonces, cuando encontró una semana, 2 semanas, 3 semanas seguidas y el monitoreo no es muy bueno, muchas veces la sugerencia es aplicarlo. Otra plaga que se puede hacer presente en el cultivo de soja es arañuela roja común, como les dije, muy asociada a la sequía. Pensemos que su monitoreo tiene que ser dirigido, o sea, una vez instalada la seca en el lote, ya me voy a dar cuenta que las hojas se comienzan a dar vueltas, se comienzan a formar ollitas, claros, con plantas debilitadas. Voy a entrar en esas hojas, en esas zonas, y lo que voy a determinar es el porcentaje de altura que alcanzó la arañuela. Por ejemplo, si alcanzó un 20-25% de altura de la planta en esa zona predisponente, mi sugerencia sería aplicar todo el lote. Y ahí tranquilamente podría estar usando un producto como abamectina. Ya si tengo arañuelas en el tercio medio, ya es una situación mucho más compleja y podría utilizar, por ejemplo, un fosforado, clorpirifos o un piretroide de tercera generación, ponerle como bifentrin mezclado con abamectina para frenar esa población de arañuela. Y si ya tengo arañuela hasta el tercio superior, ya es una situación muy complicada. Muchas veces caes, yo digo el doble golpe de arañuela, caes en 2 aplicaciones porque estás pensando que ya está muy pasada. Por lo tanto, queda claro que la mejor situación para trabajar arañuelas es cuando solamente tengo el 10 a 15 a 20% del tercio inferior tomado, posicionar un producto, por ejemplo, como abamectina, que trabaja por contacto e ingestión y que necesita una planta verde funcional para mostrar unos días más de persistencia que a lo mejor que un fosforado. En el caso de trips, es importante pensar que los trips se dispersan por el viento, que el adulto tiene un ala membranosa con fleco y que es muy fácil que lo disperse el viento. Por lo tanto, el monitoreador tiene que concentrarse en las ninfas de trips, esas ninfas del último estadio que son de color amarilla, que como yo les conté, hoy en día están metidas dentro del brote, abro el brote y están las ninfitas de trips. Ya con cultivos más desarrollados se pueden encontrar en el vértice que forma la nervadura central y la nervadura lateral del foliolo, se encastran ahí hacen el mayor daño, y cuando yo hago una aplicación de insecticida, prácticamente no tendría que quedar nada de estas ninfas amarillas. Se tendrían que encontrar bolitas, como si fuese tierra, ninfitas secas. El adulto a los 2-3 días lo puedo encontrar, sí, porque si
se dispersa por el viento. Si mi vecino no aplicó, tranquilamente me puede tirar los trips arriba de mi lote. Pero sí lo que tengo que estar seguro de no encontrar ninfas. Los insecticidas no me tendrían que dejar ninguna ninfa en el lote. Pensemos que un trips, con su aparato bucal raedor, picador, genera un roído de la epidermis. Un aparato bucal picador raedor significa que es un estilete cortito. Es un estilete que no va a llegar a picar un grano como una chinche, pero sí a generarme ese ruido en la epidermis que me reduce el área fotosintéticamente activa. Al principio lo veo plateado, porque el mesófilo queda vacío, no tengo jugo celular, o sea, pierdo clorofila. Luego pasan 10 días y esa hoja queda amarronada, y pasan 10 días más y la hoja, el foliolo, se cae en forma prematura, acelerando la senescencia del cultivo, entregándose más o menos unos 15 días antes. Entonces ahora pensemos un cachito en lo que sería el manejo de estos aceleradores de la senescencia. Hay una ventana que es crucial para el manejo de estas plagas, y esa ventana es la que va de R1 a R5. Durante el R1, el R2, el R3, el R4 y ya llegando al R5, se van a generar las hojas que yo voy a necesitar para llenar los granos. Y si me voy al sudeste, veo que esas hojas tienen un montón de valor. Cada hoja que se genere es oro para el cultivo de soja en esa latitud, debido a que es muy necesaria tener fuente para luego llenar los granos. No tengo la misma capacidad de compensación que tiene el cultivo en el centro del país o en el norte. Por lo tanto, cada hoja tengo que defenderla, por eso tengo que cuidarla. Cuando yo recorro un lote en R3, por ejemplo, los foliolos que yo veo en el tercio superior son los foliolos que van a formar parte del tercio medio en el R5. Si yo no protejo esos foliolos, cuando vaya al R5, puede ser que me encuentre que me falte el tercio medio y me falta el tercio inferior. O sea, me queda una planta con solamente un poquito de foliolos acá arriba. Y acá es cuando se produce la merma de rendimiento, porque tengo menos fuentes para llenar esos destinos. Por lo tanto, cada hoja es importante cuidarla, y quiero que quede claro acá que la ventana que va del R1 al R5 es fundamental para defender los cultivos de los aceleradores de la senescencia, como son los trips y como son las arañuelas. Fíjense ahí el esquema cómo quedaba la planta sin el tercio medio y tercio inferior. Conclusiones de lepidópteros, hemípteros y estas otras plagas en el cultivo de soja, que yo creo que la capacitación del recorredor es un punto sumamente importante. ¿Y por qué creo que es importante que ese monitoreador esté capacitado? Ya que hoy en día, en los tiempos que corren, va a tener que juntar muchas más variables agronómicas que hace 20 años atrás. O sea, hace 20 años atrás trabajamos clorpirifos, cipermetrina, endosulfán. Eran insecticidas de amplio espectro, mucho poder de volteo, poca persistencia y muy poca relación con la planta. Hoy en día, todos estos insecticidas de nueva generación tienen mucha relación con el cultivo. Por lo tanto, es necesario que juntemos variables agronómicas del cultivo, de la plaga, del estado de desarrollo de la plaga, y saber bien qué cantidad tengo de esa plaga para poder sacarle provecho a todos estos insecticidas de nueva generación y lograr las máximas persistencias. Y también, como arranqué la charla de soja diciendo que el asesor, el monitoreador, tiene que tener la capacidad de decirme, che, mi plaga primaria, o sea, mi problema primario en el lote es esta plaga, en forma secundaria tengo esta, y en forma terciaria tengo esta que a lo mejor en este momento no la voy a estar controlando. Ya que la industria hoy en día me ofrece un montón de productos con distintos activos, distintas concentraciones, distintas dosis, distintos amplios espectros de control, y bueno, tengo que estar capacitado para poder posicionarlo de la forma más correcta. Pablo, no sé si querés hacer consultas de soja y pasamos a maíz, o las hacemos todas al final. Como parezca, o sea, si podemos profundizar acá en lo que es la
la presentación de los productos nuestros y de ahí dar comienzo a las preguntas respecto a soja y después lo de maíz, me parece sería lo ideal, Diego. Perfecto, Pablo. ¿Querés hacer ¿querés mostrar un PowerPoint o querés...? Dale, arranco con la presentación, ¿sí? Dale, y dejo de ¿Vos compartir? me permitís? Bien. Bueno, vamos a arrancar. Después de la excelente presentación de Diego, lo que voy a hacer es hablar simplemente de lo que es la línea de insecticida de Corteva AgriScience y hacer referencia a los posicionamientos de lo que son nuestros productos. Y yendo al cultivo de soja y más a la problemática de lepidópteros, quiero clarificar el posicionamiento de dos productos, lo que es Intrepid y Quintal Extra, que tienen variables entre sí y puntos en común. Dentro de lo que es Intrepid, es un producto que dentro de lo que son insecticidas, reguladores de crecimiento, tiene un modo, una característica de cómo actúa, que es un compuesto acelerador de la muda, ya que el Intrepid, o sea, como droga, que es metoxifenocide, tiene la similitud con lo que es la hormona de crecimiento, que es la ecdisona, entonces se ocupa ese receptor, con lo cual incita a que la oruga pase al estadio larval, ¿sí? O sea, va a mudar al siguiente estadio larval. Entonces, la importancia que tiene la aplicación de Intrepid es que cuando la oruga vaya a comer tejido con este producto, entre las 14 a 18 horas de ingerido, el tejido va a desencadenar el proceso de la muda. Y seguidamente, entre las 24 a 72 horas, vamos a encontrar la muerte de la isoca. Pero ¿cuál es la importancia? Es que la defoliación se detiene entre las 14 a 18 horas de ingerido el tejido con este producto. Con lo cual la importancia de colocar el producto en el tercio medio para que así la oruga en pocos bocados junte la dosis necesaria para desencadenar el proceso de la muda es una característica muy importante. Otra si vemos lo que es el ciclo del lepidóptero, este producto tiene características de ovicida, que es lo que no causa sobre huevos, no permite la eclosión de los huevos de lepidópteros. En el caso de los estadios larvales de lepidópteros, en todos los estadios larvales va a causar su efecto, desencadenando el proceso de la muda, a diferencia de otros insecticidas, reguladores de crecimiento que inhiben la generación de la quitina, que es el compuesto de la pared celular. Entonces, este producto, en el momento que nosotros lo apliquemos, va a desencadenar el proceso de la muda y la oruga va a dejar de alimentarse. En el caso de adultos, causa la esterilidad o menor viabilidad de los huevos, ¿sí? No quiero cansar con lo que es el ciclo de qué es lo que pasa con la oruga, pero entender que entre las 15 a 18 horas deja de alimentarse y entre las 24 a 72 horas la oruga va a morir, ¿sí? Todos los estadios larvales tiene actividad lo que es Intrepid, lo que sí, en función del tamaño que tenga esa oruga, va a ser la cantidad de bocados que va a necesitar para desencadenar ese proceso de la muda, ¿sí? Características destacables de este producto es justamente que podemos compararlo con el resto de los insecticidas que están en el mercado en cuanto a la selectividad para mamíferos, aves, acuáticos y benéficos, y ahí podemos hacer una similitud respecto a lo que es un Bacillus thuringiensis, dado la selectividad en mamíferos, aves, acuáticos y benéficos, como le decía, y diferenciándose del resto de lo que es fosforados, carbamatos, piretroides y diamidas que están en el mercado. Cuando vamos a las dosis de registro de producto, ¿sí? Intrepid tiene dosis que van de los 100 a 120 centímetros cúbicos para el cultivo de soja, y apuntando a plagas, alguna isoca en especial, el rango de dosis va a ir de 120 a 150, y también tiene registro para el cultivo de girasol, donde la dosis es de 200 centímetros cúbicos por hectárea, y eso tiene sentido
en relación a lo que yo le explicaba, que es la cantidad de producto que tenemos que poner para que en pocos bocados se desencadene ese proceso de la muda. Por eso en el caso de girasol, la dosis es de 200 centímetros cúbicos por hectárea. Sí, la recomendación que nosotros hacemos, y habla en caso de las características del producto, que actúa en todos los estadios larvales, tiene máxima actividad residual, se independiza de las condiciones ambientales, tiene acción traslaminar, y una característica muy importante, que es un producto banda verde, con lo cual es inocuo para el ambiente, e inocuo también para lo que son los insectos benéficos, que es un aliado fundamental que nosotros necesitamos tener en nuestros lotes. En el caso de lo que es girasol, y acá le dejo una recomendación, que es lo que se refiere a la dosis, y en función de cómo vayamos a realizar la aplicación, si sea aérea o sea terrestre, que el cultivo nos permita, ¿sí? En el caso de aéreo estamos hablando que es a 200 centímetros cúbicos por hectárea, lo vamos a realizar con 10 a 15 litros de caldo por hectárea y 1,5 litros de aceite de soja. En el caso de la aplicación terrestre, lo vamos a realizar con 80 a 100 litros de agua, y ese contenido de aceite que vamos a aplicar va a estar referenciado justamente a la humedad del ambiente que nosotros tengamos, porque eso es significativo para el tema de tanto lo que vaya a bajar las gotas, ¿sí? Y asegurar el número de impactos necesarios para lograr un buen control. Sobre todo la ubicación de los impactos es relevante para la eficacia que nosotros vamos a tener con este producto sobre las orugas. Y ya pasando a lo que es Quintal Extra, que si bien contiene el mismo componente de lo que es Intrepid, sumamos muy buena actividad en lo que es bolillera, que era lo que Diego estaba explicando, y también sumamos otra plaga como lo que es Trips, que tiene un daño en el cultivo de soja, donde obviamente se traduce en rendimiento, pero hay veces que tal vez no tenemos la real relevancia del impacto que tiene en rendimiento porque no lo hemos evaluado. ¿Sí? Cuando hablamos de Quintal Extra, ¿qué estamos hablando? De un producto con excelente volteo, actúa por contacto e ingestión, contundente para todo lo que es falsa medidora, todo el complejo de lepidópteros en general, sobre todo para lo que es bolillera, más cuando estamos hablando de la zona norte más de provincia de Buenos Aires, acción ovicida, contundencia en la acción sobre Trips, máxima actividad residual, y algo que no estamos sacrificando es que seguimos teniendo un producto banda verde, con lo cual inocuo para el medio ambiente, para el aplicador, como así también para los insectos benéficos que necesitamos que nos acompañe en el lote. Sí, estamos hablando de la combinación de metoxifenocide, o sea, lo que es Intrepid, con Spinetoram. Spinetoram es un activo que surge del proceso de la fermentación de una bacteria, ¿sí? Y eso lo que le da es actividad de volteo sobre lo que es lepidópteros y Trips, pero a su vez no perdemos la característica de ser inocuos sobre benéficos. La característica de Spinetoram lo que nos da es, al ser un insecticida neurotóxico, ¿sí? Pertenece al grupo 5 de la clasificación de IRAC, actúa a nivel de los receptores GABA, es un producto que tiene acción traslaminar, que así como lo utilizamos para el control de lepidópteros y Trips en el cultivo de soja y girasol, también tenemos Spinetoram en otra formulación, que es lo que es Exalt, que vamos a presentar a continuación. ¿Sí? Algo que no estamos dejando de lado, el tema de selectividad y bajo impacto ambiental, un producto que lo utilizamos para el manejo integrado de plagas, como les comentaba, todo el espectro de lepidópteros y Trips es lo que estamos controlando. Fíjense en este gráfico, estamos mostrando la actividad sobre medidora, donde el efecto en función de la dosis de 80 a 100 centímetros de Quintal Extra, comparado con 2 insecticidas del mercado, ¿sí? Donde estamos teniendo
excelente poder de volteo y la persistencia a los 14 días de lo que nos da Quintal Extra. De la misma forma lo tenemos para lo que es el control de bolillera, pero quiero mostrarle este ensayo en lo que es el control de trips, que si bien se evaluó a diferentes insecticidas, porque lo que estaba presente en ese momento era anticarsia, también estaba presente trips. Sabiendo que el resto de los insecticidas que se probaron ahí, como lo que es Intrepid, Rynaxypyr y Flubendiamide, no tienen actividad sobre lo que es trips, lo que hicimos es llevarlo a rendimiento y tratar de dimensionar el impacto que tenía trips en ese lote. Y justamente lo que vimos es una diferencia de rendimiento contra el promedio de los otros tratamientos de 5 quintales. Con lo cual es algo a dimensionar, que era lo que Diego decía, del impacto que tiene trips en nuestro cultivo de soja. Los síntomas o el daño que podemos ver por trips en un testigo y cómo está en el trifolio en la zona tratada con Quintal Extra. ¿Sí? Acá nuevamente le vuelvo a mostrar otro ensayo donde vemos alrededor de 430 kilos de diferencia de rendimiento respecto a insecticidas que fueron aplicados justamente para la actividad sobre lepidópteros exclusivamente, y si eso, 429 kilos, lo llevamos al valor de una soja de hoy, estamos hablando que tenemos una respuesta de $145 por hectárea. Entonces me parece que ampliamente estaría pagando el tratamiento que uno estaría aplicando en ese lote de soja. En cuanto a la recomendación de dosis en función de las plagas, estamos hablando 120 a 150 centímetros cúbicos para lo que es bolillera, y de 80 a 120 en función del complejo de defoliadoras, y 120 para lo que es trips. También tenemos registro en girasol, y la dosis va de 120 a 150 centímetros cúbicos. Cubrí lo que es el control de defoliadoras y trips, clarificando lo que es Intrepid y Quintal en su posicionamiento. Intrepid como un producto preventivo, ¿sí? Aplicado justamente cuando la problemática está dada por defoliadoras, y trips cuando estamos llegando en algunos lotes pasados en cuanto a alto nivel de defoliación, o dado que tenemos presencia de bolillera, que es una plaga que tenemos que ser muy efectivo en el control, o también cuando tenemos trips en ese lote, y ahí se justifica la utilización de Quintal Extra. Ahora, yendo a lo que es el posicionamiento para control de chinches en el cultivo de soja, el producto que nosotros tenemos para controlar chinches, habla de lo que es Expedition, que es la combinación de Isoclast, ¿sí? Que es nuestro insecticida sistémico combinado con lambda-cialotrina, donde Isoclast tiene actividad residual y persistencia, elevada actividad sistémica y un nuevo mecanismo de acción respecto a los insecticidas que hoy se están utilizando para el control de chinches. Dentro de la clasificación de IRAC, acá lo que vemos es el grupo 4 y los 5 subgrupos, donde tenemos el 4A, que son los neonicotinoides, que son los insecticidas más utilizados, y acá encontramos en el grupo 4C lo que son las sulfoxaminas, que es el activo sulfoxaflor, que es el que forma parte de lo que es Expedition junto con lambda-cialotrina. Eso nos da la característica de tener poder de volteo, excelente persistencia, ya que tiene acción translaminar y acción sistémica, controla todo insectos chupadores principalmente, la actividad que tiene Isoclast, por eso es que tenemos una presentación comercial que es Transform, que es la que utilizamos para control de pulgones en cereales de invierno, y la presentación de Expedition, que es la que utilizamos en el cultivo de soja junto con lambda-cialotrina, para dar poder de volteo, ¿sí? Y a su vez sistemia, sumando no solo el control de chinches, sino también defoliadoras en el cultivo. Para finalizar lo que es esta presentación de Expedition, acá mostramos la diferencia cuando aplicamos al otro día de aplicado, con una población de 6,3
chinches por metro, ¿sí? O sea, altísima presión en la zona de Paraná, Entre Ríos, donde vemos el control y el volteo que tiene, y la persistencia comparado con productos que se utilizan en el mercado. La dosis de registro está entre los 200 a 250 centímetros por hectárea, y es esa la característica que quiero resaltar de Expedition, un producto de volteo para control de chinches, picudos y lepidópteros, excelente persistencia y residualidad, amplio espectro, y un nuevo mecanismo de acción respecto a los insecticidas que están en el mercado para el manejo integrado de plagas y evitar así la aparición de resistencias. Y ya para finalizar, en el cultivo de maíz, lo que quiero resaltar es lo que es Exalt, que es en definitiva Spinetoram, ¿sí? El mismo que forma parte del producto Quintal Extra, pero acá justamente en una plaga como lo que es gusano collero, que el daño que tiene en el cultivo de maíz en estadios iniciales es muy significativo, es donde nosotros necesitamos apoyarnos de un producto que tenga excelente poder de volteo para poder controlarnos así la oruga antes que entre al cogollo del maíz y haga un daño significativo. Es un producto banda verde, con persistencia, tiene acción traslaminar, y eso es lo que nos ayuda en el control para lo que es Spodoptera en el cultivo de maíz. La dosis es de 80 centímetros cúbicos por hectárea. ¿Sí? Tengan en cuenta que el cogollero, o sea, Spodoptera en maíz, el daño nos puede hacer es desde un raspado, una defoliación, se puede meter en el cogollo, actuar como cortadora, a su vez también puede consumir granos. Por eso es importante la utilización de la escala de Davis para dimensionar en qué momento sería adecuado poder entrar para controlar esta plaga. Y hablamos de la escala 3 de Davis con larva L1, L2, para aplicar ahí antes de que esa isoca se vaya a meter en el cogollo, porque después, por más que apliquemos insecticidas, fosforados, para tratar de utilizar la tensión de vapor y demás, la eficacia no supera el 70-75%. Por eso es importante tener esa pauta de cuándo entrar, y ahí es donde le destacamos que nosotros tenemos esta app que se llama Brevant Semilla, que la pueden bajar de Play Store, donde pueden ver la escala de Davis y compararla con la situación del lote que están monitoreando, y así tomar la decisión para entrar y poder controlar esta plaga que es Spodoptera. Así que le vuelvo a destacar: poder de volteo, excelente persistencia, elevada selectividad, un producto banda verde, que es la característica que seguimos destacando de todo el portfolio de insecticida nuestro, ¿sí? Y que justamente en función de la tecnología de los maíces BT, primero la importancia de los refugios, y como así también después el monitoreo, algo que destacó Diego en el inicio, para poder tomar la decisión y así poder controlar Spodoptera antes que haga el daño significativo en el cogollo. Le vuelvo a decir, la dosis de la de 80 centímetros cúbicos por hectárea. Así que de mi parte nada más, así que damos espacio a las preguntas. Estaba Pablo, si querés que haga un comentario que había quedado de monitoreo de maíz. Dale. Voy a poner compartir. Espera que yo dejo de compartir. Ahí está, Diego. ¿Se ve? ¿Se ve, Pablo? Sí, se ve. No, un poquito para sumar a lo que dijo Pablo. Primero, entender que el maíz se tiene que monitorear. Muchas veces hago mucha fuerza porque el maíz pobre no recibe a lo mejor la atención o el monitoreo que sí lo recibe un cultivo de soja. Entonces hago fuerza para decir que un maíz se tiene que monitorear, y no solo por cogolleros, sino también que puede estar presente el complejo de enfermedades, roya o tizón. Y yendo puntualmente a lo que es el monitoreo de cogollero, pensar que la ventana de B1 a B9
principalmente va a ser para el posicionamiento de cogollero, pudiéndome generar daño en el follaje o ingresando al interior en busca del cogollo. Pero también pensemos que muchas veces cogollero podemos tener en la base de la espiga o dañándome también la punta de la espiga, como lo hace una isoca de la espiga. O sea que medio que Spodoptera frugiperda, que es el cogollero, cuando hay condiciones predisponentes la podemos tener durante todo el ciclo del cultivo de maíz. Una recomendación, esto lo paso rápido que se lo he mostrado, es lo que dijo Pablo, hacer foco en este Davis 2, Davis 3, o sea, un simple pinchazo, o sea, agarrar una hoja y pincharla con un alfiler que genera un simple roído, eso ya es una planta dañada. Muchas veces no se cuentan larvas, lo que se cuenta son plantas dañadas. Fíjense que está hablando de 15% de planta atacada, pero muchas veces maíces tardíos, con 8, 10% de planta atacada, estoy sugiriendo hacer la aplicación de un insecticida. Y esto era puntualmente lo que quería mostrar. ¿Qué metodología de muestreo propongo? Y seleccionar 4 lugares en el lote al azar. En cada uno de esos puntos voy a estar evaluando 25 plantas. O sea que me va a dar un total de 100 plantas. Entonces yo lo que anoto en el cuaderno, o en la libreta, es decir, bueno, de 100 plantas, ¿cuántas plantas tengo en cada uno de los Davis? Si alcanzo ese valor de más o menos de 10 plantas en Davis 2, Davis 3, es que estoy sugiriendo la aplicación de un insecticida. Y qué importante que es la introducción de las espinocinas en el mercado, porque me dan una opción de rotación. O sea, antes que aparezcan las espinocinas, estábamos trabajando con las diamidas, donde hay en zonas predisponentes, donde vos tenés a lo mejor 2 ataques de cogollero, y bueno, las espinocinas y las diamidas son como una opción de rotación de activo que me parece interesante destacarlo. Lo mismo guarda que para el cultivo de soja, lo mismo también cabe esa aclaración. Así que bueno, para terminar, en lo que yo decía, qué importante que esa ventana del B1, B9, con la máxima atención en el B4, B5. Si hay un momento donde hay alta probabilidad de que yo tenga un problema de cogollero maíz, ese es en ese B4, B5. Así que en ese momento es donde tengo que poner la máxima atención. Estamos, Pablo. Bien, Diego, ahí hay unas consultas de Raúl donde está preguntando acerca de lo inocuo de los insecticidas respecto a abejas, ¿sí? En el caso de Intrepid, y al igual de lo que es Quintal Extra y Expedition, lo único que tenemos que respetar es que justamente no encontrar abejas en vuelo, ¿sí? Porque es donde ahí sí vamos a tener efectos. A diferencia de lo que son por ahí neonicotinoides, no vamos a tener un efecto con el caso del Expedition, ¿sí? Por el Isoclast sobre abejas. No sé si querés profundizar algo más, Diego, respecto a eso. Mira, te cuento, lo que fue Intrepid y lo que fue Quintal, todo lo relacionado a la protección de insectos benéficos, tomo información obviamente generada por DAO, por Corteva. Lo que sí estuve trabajando desde los inicios, me acuerdo de lo que fue el Expedition con el sulfosaflor, sí lo estuve trabajando desde la Facultad de Agronomía, yo doy clases en zoología, y cuando el activo salió al mercado, ya de ese momento, con DAO y Corteva lo venía mirando. Y Ciro, durante todos esos años, lo estuve trabajando con el programa RIPES, que mide el riesgo ambiental y toma como referencia a las abejas y a las ratas. Dentro de lo que es RIPES, es por lejos el más bajo, o sea, el que menos efecto tiene contraproducente a las abejas. Le pongo algunos valores. Por ejemplo, un imidacloprid muestra en RIPES 22.500 unidades toxicológicas para abejas. Un tiometoxan está más o menos en 5.600 unidades toxicológicas de abejas. Y para que usted tenga una idea, un sulfosaflor está en 480. O sea, es mucho la bajada de cuántas unidades toxicológicas que pueden estar jorobando a las poblaciones de abejas. Por eso, de un principio, un buen momento, laburé mucho con este insecticida porque me gustaba, ¿viste? De venir trabajando con productos que tenían altas unidades toxicológicas, pasar a trabajar con esto, me pareció muy interesante. Bien,
Después, otra consulta, las diferencias de dosis. ¿Sí? Cuando hablamos de la diferencia de dosis, está dado en función de la voracidad justamente de la oruga que estamos hablando, de la especie, ¿sí? Y si vamos a la diferencia en el cultivo de soja respecto al cultivo de girasol, lo hace en la tolerancia del cultivo de girasol, que tolera mucho menos la defoliación que lo que ocurre en el cultivo de soja. Por eso es que tenemos que poner mayor cantidad de producto para que en pocos bocados desencadene ese proceso de la muda y no haga una defoliación tan significativa. ¿Los aportes tuyos, Diego? Sí, mirá, cuando uno trabaja en dosis, vos tenés que pensar, hay un montón de variables que involucran por qué se usa una dosis y para una especie o para otra especie. La dosis, yo siempre digo, tiene una amplia relación con la propia genética del insecto. Hay insectos que genéticamente son más tolerantes para alcanzar la dosis letal media y morir una vez que el insecticida ingresó a su cuerpo, o sea, genéticamente toleran más insecticida. Un ejemplo típico de eso es, por ejemplo, un trabajo que hice con sojas intactas, que, por ejemplo, una anticarcia tardaba 7 horas para morirse. Una vez que la proteína estaba dentro de su cuerpo, en 7 horas alcanzaba la dosis letal media y moría. Una medidora tardaba 12 horas. Y una Spotra fluquiperda podía tardar 15 días en morir. Por eso el catálogo de intacta, por ejemplo, aparece amarillo. Con los insecticidas pasa lo mismo. O sea, muchas veces las dosis están asociadas, obviamente, a una eficiencia de control y a lo mejor tener una dosis más alta porque se pudo demostrar que esa plaga genéticamente es más tolerante a ese activo. Y también lo otro que pasa es cuando uno busca persistencia. Hay una relación entre la persistencia de los insecticidas y la dosis. Entonces, vos ves que a mayor concentración de activo, la persistencia va aumentando hasta que se hace una campana y empieza a caer y te empieza a ser contraproducente seguir agregando más activo porque no retenés el retorno económico, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos aumentás un poquito la dosis, vos también aumentás un poquito la persistencia. Entonces, yo siempre me posiciono en dos cosas. Es la propia genética del insecto, que ya se formó en forma natural con esa mayor posible más tolerancia, y cuando uno busca la persistencia. Yo siempre hice los trabajos a lo mejor con Rynaxypyr, pero vos, por ejemplo, que Rynaxypyr, poner 4 gramos, poner 5 gramos o poner 6 gramos de Rynaxypyr es del día y la noche. Y estamos hablando de cosas muy finitas, pero es así. Bien. Después hay una consulta de Omar donde dice, ¿podría aclarar más sobre umbrales para bolilleras en soja en estadio BB3 a 35 versus 52 con sequía? Perfecto. Vos fíjate que, Pablo, para poder limpiar un poco la cancha y no volvernos locos con la distancia de 35 y 52, yo propuse los umbrales expresados en metro cuadrado. Vos, expresándolos en metro cuadrado, vos te independizás de la distancia entre surcos. Ahora, ¿qué pasa? Para poder hacer esa transformación, es fácil, es un cálculo que muchas veces confunde, pero es fácil. Para poder hacer transformación, por ejemplo, entras a un lote y no es lo mismo medir un metro lineal a 35 que medir un metro lineal a 52. Vos estás midiendo distintas superficies. Entonces yo como regla general lo que tomo es cuando entro a un lote que está sembrado a 40 centímetros o menos, muestreo 2 metros lineales, sumo la cantidad de bichos que encuentro en esos 2 metros lineales y luego lo transformo en metro cuadrado. Cuando entro en un lote que está sembrado a 52, muestreo solamente 1 metro lineal y lo afecto por la distancia entre el surco y lo llevo a metro cuadrado. De esa forma me independizo de la distancia entre surcos, ya haciendo un muestreo a campo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, menos de 40 centímetros, muestreo más superficie, o sea, hago 2 metros lineales. 40 centímetros o más, muestreo solamente 1 metro lineal. Y en cuanto al valor para tomar la decisión agronómica, es lo que dije hoy, que importante es que la humedad en el suelo. Con humedad uso 2 por metro cuadrado, con sequía uso 1 por metro cuadrado. Perfecto. A ver. Acá, Raúl, ¿por qué las empresas que fabrican agroquímicos siempre hablan de caudales totales y no hablan de gotas por centímetro cuadrado? Sí, buen punto, Raúl. Posiblemente lo que tendríamos que hacer es más específico hablando del número de impactos por centímetro cuadrado, ¿no? Ahí, Diego, si querés profundizar.
No, no, sí, totalmente. O sea, para hablar de, muchas veces de eso se habla mucho más en maleza, se habla mucho más en maleza el número de impactos por metro cuadrado, muchas veces en fungicida, y muchas veces los insectos quedan afuera de eso. Pero también tendría que ser el número de impactos por metro cuadrado. Tratar de estar hablando de 30 a 40 impactos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. No sé si quieren sumar. Bien. Coincidimos, Raúl. Ahí está, 30, 40 puso Raúl. No está guionado esto. ¿Alguna otra consulta? Aprovechémoslo que lo tenemos a Diego. ¿Alguno que quiera hacer referencia en función de lo que está viendo en alguno de los lotes, tanto de soja o de girasol, estadios, como le preguntaba, y qué es lo que está viendo de plagas? No, bueno, un poquito yo les contaba cuando arranqué la charla, hasta antes de la lluvia lo que estaba viendo era presencia de bolillera, que lo estaban a maltraer en todo lo que es Departamento General López, el norte de Buenos Aires, todo lo que es Costa del Paraná, y en algunos lotes que aparecían en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Luego, cuando se generan las precipitaciones, se calma un poco, no solamente por un control propio de la baja de temperatura, de la lluvia, sino también por una estimulación de la tasa de crecimiento del cultivo. Pero sí lo que se empezó a mover a partir después de la lluvia hasta el día de hoy, son 4 o 5 días que pude salir a monitorear, se empezó a mover un poquito medidora, encontrando una y media, 2 por metro, menores a 1,5 centímetros, pero bueno, ya ves que medidora es una plaga clave del cultivo. Todos los años va a estar presente. Solamente basta que se le den las condiciones ambientales predisponentes para su desarrollo. Y las condiciones predisponentes para medidora son cuando los cultivos se empiezan a poner buenos, o sea que tienen temperatura, tienen humedad, empieza a haber alimento palatable y ellas empiezan a caminar. Así que yo puedo decir que a partir de esta semana ya las medidoras comenzaron a caminar. Por ejemplo, yo tengo un chico que me reporta de Santiago del Estero y hoy me estuvo mostrando una foto donde ya tenía, ponele, 7, 8 medidoras con algo anticarcias grandes en Santiago. Y bueno, esas son las que dentro de a lo mejor 20 días, 25 días van a estar en Pergamino. Y son las que después de 15 días más tarde, días más tarde, van a estar en el sudeste. Bien. Acá hay una consulta de Janina donde dice, en girasol, ¿qué periodo tomar como crítico en defoliación? Sí. Mirá, la defoliación yo la tomo durante todo el ciclo del cultivo. Ahora, uno dice, bueno, ¿cuándo le pongo el corte? ¿Cuándo le pongo el corte? Que supuestamente no tendría que joder nada, y a partir de R7, R8, uno ya, el cultivo ya no lo aplicarías más. Lo que está pasando en los últimos años es que en ese último R7, R8, R9, se da una alta infestación de medidora y combinadas con gata peluda, y a la vista los lotes quedan feos. O sea, vos vas a la vista, quedan feos. He medido esos lotes, no tienen merma de rendimiento, pero como dije hoy, cuando estaba aplicando, sí pueden tener alguna afección en cuanto a calidad. Entonces, yo alrededor de botón floral, un poquito más pasado, alrededor con un 10, 12, 15% de foliación y una y media medidora por planta, perdón, 2 medidoras por planta o una gata peluda por planta, con ese nivel de foliación tomo la decisión de aplicar. Hay muchas veces que eso lo anticipo un poquito, ya te digo, yo busco mucho tratar de mojar toda la planta para poder dejar la persistencia en el tercio medio. A lo mejor, ya te digo, con 8 o 10 lo aplico, pero está en ese rango, de 8, 10, 12% de foliación. Bien. Acá otra pregunta de Omar. ¿Qué se sabe de la plaga denominada teca o algo así que se ven en brotes y no sé qué daño hacen? Pone. Ah, perfecto. Vos sabés que yo en la presentación le iba a poner a la foto de Tecla y yo la tengo más asociada, viste, al oeste de la provincia de Buenos Aires. O sea, puede estar en otra zona, pero justo puntualmente la vi ahí. Tecla es un lepidóptero, también es un noctuito. Lo que tiene, la particularidad que tiene, que es muy parecida a bolillera, porque tiene los segmentos muy bien marcados, tiene pelos, es de color verde, está dentro del brote y tiene una línea blanca en zigzag a lo largo de todo su cuerpo, o sea, igual a bolillera. La única Bien. diferencia que tiene es que es una larva ápoda, no tiene patas. Entonces, cuando su nombre vulgar, botecito,
lo recibe el nombre por la forma que adopta cuando uno la molesta, se pone tipo un botecito. Lo que hace el mismo daño, o sea, te genera la misma defoliación, te puede llegar a jorobar un brote, pero lo que vemos es que la tasa de consumo es mucho menor que bolillera. Si yo para bolillera uso una por metro cuadrado, yo he tenido lotes con tecla o botecito con 3,5 por metro cuadrado y no pasó nada. Ahí lo que hay que estar atento es el ojo del monitoreador. En el hecho de que no confunda tecla con bolillera y salga a aplicar y en realidad no era bolillera, sino que era tecla. Pero no es una plaga que me preocupa, sí hay que monitorearla, identificarla para decir, sí, tengo presencia de esta especie y no es esta otra. O que pase al revés, Pablo, que piense que todas son tecla y en realidad es bolillera. Bien. Bueno, a ver acá. Andrés pregunta si vos podés especificar el umbral para Megacelis y qué productos usar. Perfecto. No hay ningún trabajo, vos sabés que los trabajos en bicho en los últimos años muchos no fueron apareciendo. Y menos, por ejemplo, en estas plagas que vemos que se transformaron en una problemática en los últimos 4 o 5 años. Yo te cuento cómo hago para manejarlo. Megacelis es un coleóptero que genera defoliación, entrando por los bordes, y principalmente si tenés un borde de maíz con más razón, porque parte del ciclo lo cumple el maíz. Lo que yo tomo como umbral de defoliación es un 30% de defoliación. Un 30% de defoliación a simple vista te puede parecer un montón. Estamos hablando que son ataques en soja de B3, B4, B5. Pero pensemos que si también tengo humedad, tengo temperatura, 30% de defoliación, el cultivo se recupera fácilmente. O sea, después cuando vayas a cosechar ni te acordás que tuviste Megacelis. Lo pongo ese 30 como umbral. He tenido casos, por ejemplo, Arequito, Chavás, el sur de Santa Fe, con 60, 70% de defoliación en cabecera y tuve que aplicar las cabeceras porque si no me quedaba el palito nada más. Entonces vuelvo a repetir, pongo ese punto de corte 30. Mi idea cuando yo cuando me llaman para aplicar por Megacelis, es tratar de buscar la mayor cantidad de variables agronómicas para intentar de no aplicarlo. O sea, tratar de buscar la vuelta para no aplicarlo, porque si vos lo tenés que aplicar, vas a tener que tirar una dosis alta de piretroide o vas a tener que tirar un fosforado. Y eso, a la larga, puede traer un desequilibrio dentro de las poblaciones de insectos benéficos y maléficos, los malos dentro de nosotros. Entonces, bueno, en lo posible trato de buscar la vuelta para no aplicarlo. Ahora, bueno, si la defoliación me superó el 30%, estoy en el orden del 50, 60 y 70, y las cabeceras me están quedando peladas, y bueno, ahí sí tendré que aplicar las cabeceras. Bien, acá un comentario solamente, después vamos a otra pregunta. Dice, gracias Pablo por la invitación, muy interesante, lástima que este año no pudimos comer el asado como el año pasado, dice Diego, como la de Tandil. Así que bueno, gracias Federico. Acá vamos a la consulta de Raúl, donde dice que en esta zona dice, estamos aplicando para Isoca en girasol, dice, o sea, desde el oeste general a Madrid hacia el este. Dice, y una pregunta, dice, para el profesor Diego, ¿qué diferencia existe entre Isoca y oruga? Si tiene tiempo y puede explicar, dice. Muy buena. Vos sabés que cuando entré a la cátedra de zoología, agarré a mi director de tesis y le pregunté lo mismo. Esa misma pregunta, se la pregunté y no me supo responder. No me supo responder qué diferencia hay entre Isoca, oruga y lagarta, porque cuando va a Uruguay le dicen lagarta. Y después lo otro que le pregunté, que sí me respondió, qué diferencia había entre Helicoverpa y Heliotis. ¿Se acuerdan que antes era Heliotis a ponerle y ahora es Helicoverpa? Y no, bueno, eso está asociado a las nomenclaturas entomológicas que van cambiando y con el paso de los años van recibiendo otro nombre. Pero la diferencia entre Isoca y oruga no me la puedo decir. Así que no, esa te la debo. Es casi como que lo usamos como un nombre más vulgar el tema de Isoca, ¿no? Está lleno de Isoca, ¿no? Y más el de oruga es como que lo hacemos más referencia al ciclo del lepidóptero, ¿o no? Sí, pero fíjate que lo que yo te decía, está Isoca, oruga y lagarta. Sí. Y bueno, son todas cosas para referirse a las larvas del lepidóptero. Bien. Bueno, acá otra pregunta de Omar, dice, el insecticida Expedition que tiene lambda, ¿no estaríamos promoviendo a las arañuelas? ¿Hacer el aporte tuyo, Diego, respecto a esto? Sí, totalmente. Todos los piretroides depurados, alfa-metrina, zeta-metrina, delta-metrina, gamma-ciletrina,
beta-cifrutina, todos los piretroles depurados generan el efecto de resurgencia en ácaros. El efecto de resurgencia, que lo vimos en la FACU también, significa que controla la población y al pasar las 48 horas termino teniendo más individuos que antes, debido a que esos que maté, que controlé, dejaron un montón de posturas porque vieron que se estaban muriendo y aumentaron su postura. Entonces genera el efecto resurgencia. Por lo tanto, cuando estoy trabajando plagas combinadas y tengo chinches y arañuelas, en lo posible no posicionar productos que tengan piretroles depurados. Y ahí entra en juego los piretroles de tercera generación, como puede ser un bifentril, que es un piretrole con registro para ácaros. Bien. Bueno, ese buen punto, y también obviamente de la condición ambiental que pueda hacer a que haya más presencia de arañuelas, seguramente si estamos en un año más seco, ¿no? Ahí quiero hacer una aclaración, Pablo, está bueno esto, porque hay veces que se da esa combinación arañuelas-chinche, pero pensemos, vuelvo a repetir esto que es importante, una arañuela genera un daño indirecto, te saca área foliar, una chinche te genera un daño directo, te consume los granos. Entonces, muchas veces te puede dar que vos tenés un ataque de arañuela en un R5.3, punto 4, ya con un 30, 40, 50% del llenado logrado, y ahí la arañuela pasa a ser una plaga secundaria, obviamente teniéndola en el tercio inferior. Es decir, tengo arañuela en el tercio inferior y estoy a 15 días de madurez fisiológica. Y bueno, la arañuela no me va a destruir toda la planta, pasa a ser una plaga secundaria y tu plaga primaria son las chinches. Ahora, si yo estoy en un R1, R2, R3, R4, que estoy tratando de fabricar hojas para después llenar los granos, la arañuela pasa a ser una plaga primaria porque tengo que defender esas hojas. Es importante ese jueguito de plaga primaria, plaga secundaria y de daño directo y daño indirecto del cultivo. Perfecto. O sea, para resaltar, primero importante el criterio en función de la situación de cultivo y de la situación climática, más que la utilización de uno u otro producto. Tal cual. El producto va a ser una consecuencia. Tal cual, en función de cómo, del estado de desarrollo del cultivo, de la plaga preponderante, y eso es donde armo la estrategia de control. Perfecto. Muy claro, Diego. No sé si Pregunta alguna la tomo en el consulta más. parcial. Pablo, esa pregunta la tomo yo en el parcial. Por si tiene alguno acá, algún alumno allá en la facultad, plaga primaria, plaga secundaria y daño directo y daño indirecto. Para mí que lo tenía el parcialito, lo tenía guardado, por eso lo sacó, ¿no? Cuando hagamos la próxima reunión presencial, Pablo, allá en el sudeste, vamos a tomar el parcial. Bueno, listo. Tomo la palabra. Bueno, no sé si alguna consulta más, aprovechémoslo, que está bueno el intercambio. Bueno, Diego, me parece que venimos respetando bien el horario, surgieron buenas preguntas y nivel de intercambio, así que no sé si vos querés hacer algo más para el cierre. No, un poco, bueno, como dije hoy, agradecerle a todos los que se conectaron, la verdad que el número se mantuvo, por lo menos el mismo número de cuando arranqué, o sea, quiere decir que no los aburrí. Y bueno, obviamente que estoy también por cualquier consulta vía tuya, Pablo, que surja, y a monitorear, ¿no es cierto? Voy a recorrer. Vuelvo a insistir que son malas variables agronómicas que tenemos que manejar para sacarle el jugo a estos productos. Bien. Así que bueno, nada más que agradecerle el tiempo a todos por haberse conectado, justamente la apertura de Diego en todo lo que comentó y obviamente lo neutral en cuanto al aporte en función de que uno pueda encontrar soluciones más allá de lo que es los productos. Así que me parece que fue muy interesante el intercambio. Nada más, gracias a todos y bueno, ahora ya cortamos la grabación.